Cola Loca presenta. La periodista Valentina Alarraqui, quien nos ha hecho favor de tomar esta comunicación para tratar este tema en particular y otros. Valentina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, noches allá. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Gracias, Valentina. Bueno, pues estoy cierto que has seguido con toda atención los últimos sucesos en México, la reacción que ha tenido el episcopado mexicano. Después hay por ahí alguna respuesta de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas, pero el punto es que es un momento álgido entre la Iglesia Católica de nuestro país, el gobierno, y ahora con esto que se anuncia, la llegada del nuevo nuncio Spiteri a nuestro país. Un primer comentario, Valentina. Mira, evidentemente la elección del nuevo nuncio no es una cuestión de hoy ni de ayer, es algo que se venía estudiando pues ya desde hace 7 meses, desde el momento en el que Monseñor Coppola salió para ser trasladado como nuncio en Bélgica. Obviamente son procesos largos porque la Santa Sede tiene que buscar la figura, la persona más indicada. Esta elección se había hecho ya hace tiempo, hay toda una serie de procedimientos hasta que se llegue al nombramiento, digamos así, oficial. Entonces, no podría decir que los dos hechos, lo que sucedió en México hace 2 semanas y el nombramiento estén relacionados, digamos así, directamente, pero es evidente que en un momento tan delicado como el que se encuentra en este momento la relación entre el Estado y la Iglesia, ese nombramiento tenía que ser dado a conocer ya. A lo mejor se podría haber esperado 1 o 2 meses, pero la situación que se está viviendo obviamente hace necesario que el nuevo nuncio elegido llegue pronto a México. Sobre todo, ¿por qué? Porque se trata de una figura muy respetada a nivel diplomática. Es una persona con una extraordinaria experiencia y me comentaban en el Vaticano que no habrían podido elegir mejor persona para representar al Papa, la Santa Sede, en este momento en México. Es un hombre de diálogo, es un hombre conciliador, sereno, pero es un hombre que tiene un bagaje, una experiencia extraordinaria. Además, conoce México porque ya ha ejercido en la misión diplomática de México y ha estado en países complicados, como Venezuela, por ejemplo, como Irak, y también pues Líbano últimamente como nuncio del Papa Francisco. Así que, bueno, no están directamente relacionados, digamos, el nombramiento con lo que ha sucedido, pero el hacerlo público en este momento, sí, seguramente es la urgencia de alguna manera de que la Santa Sede cuente con su representante ya sí, en México pronto. Entonces lo que quizá en un momento sí pudo haber incidido fue nada más para que esto se acelerara. Ahora, Valentina, tú que sigues de cerca las informaciones, pero las conversaciones, sobre todo en el Vaticano, ¿qué lugar ocupa México hoy? Y si este caso mexicano realmente está calando en el Estado Vaticano, en las preocupaciones del Estado Vaticano. Yo diría que se está viendo con mucha atención, ciertamente con cierta preocupación. El Papa Francisco sabemos que es un hombre que no toma partido, digamos, no interviene directamente en la vida política de los estados o en las relaciones entre el Estado y la Iglesia, deja mano libre, digamos así, a los obispos del país y en caso de que lo hubiera a su representante, lo cual no es el caso en este momento. Desde que todo esto ha sucedido, pues solo se ha escuchado al Papa Francisco en el Ángelus expresando su cercanía y sobre todo su consternación por tantos asesinatos en México. Pero hasta aquí, digamos, no ha habido nuevos comentarios. Es evidente que en la Secretaría de Estado se sigue con mucha atención todo lo que está sucediendo y a lo mejor el domingo, teniendo en cuenta que pues ha sido proclamada una jornada de oración el día 10, a lo mejor el domingo el Papa pueda en el Ángelus referirse a esta jornada de oración, aunque probablemente sin entrar de lleno en el tema porque sabemos que el Papa Francisco no suele hacerlo. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Evidentemente yo diría que hay atención y cierta preocupación. Ahora, Valentina, en el tiempo que llevas en esta labor profesional periodística de primer nivel, que todos te reconocemos, aprovecho para decirlo ahora,
pues debes de identificar momentos, si no álgidos, pues sí complicados en la relación Iglesia-Estado. Uno de ellos, sin duda, el de 93, del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Y de ahí, ¿qué otros momentos pudieras decir tú que han sido, pues, un poco ríspidos en la relación del gobierno mexicano y el Vaticano? Yo creo que seguramente ese fue un momento, fue probablemente el momento más complicado. Yo creo que ha habido momentos de crisis, sobre todo a lo mejor sobre temas, digamos, de la manera en la que han sido tratados diferentes temas, pero hay que tener en cuenta que, bueno, lo que siempre se ha dicho en estos 30 años de relaciones diplomáticas, ha habido luces y sombras. Es evidente y bueno, seguramente lo que está sucediendo en estos momentos es una sombra en este recorrido de 30 años. No ha habido nunca, digamos, momentos. Recuerdo, por ejemplo, al principio del pontificado del Papa Francisco, no sé si recuerdas que el Papa Francisco había expresado su intención de viajar a los Estados Unidos porque tenía planeado un viaje a los Estados Unidos pasando por México porque quería llegar a los Estados Unidos como migrante, como un migrante más. Pues resulta que un amigo suyo, argentino, le había escrito un correo personal en el que decía que Argentina se estaba mexicanizando. ¿Y por qué? Porque estaba aumentando el fenómeno del narcotráfico. Entonces, el Papa, contestando a un correo privado a un amigo, le dice, bueno, espero que Argentina no se mexicanice. Bueno, ahí, por ejemplo, hubo una nota de protesta del gobierno mexicano porque el amigo del Papa, supuesto amigo, pues dio a conocer, hizo público ese correo que tendría que haberse quedado como algo privado y desató pues un momento muy complicado, al grado que el Papa Francisco luego concedió una entrevista a Noticieros Televisa para explicar justamente que él había utilizado esa expresión mexicanización como un tecnicismo, como se dice, balcanización, por ejemplo, en el caso de la guerra de los Balcanes. Ese fue seguramente un momento complicado y el Papa, bueno, también en ese momento aprovechó la oportunidad para decir que no viajaría a México porque se habían restablecido las relaciones entre México y Cuba y iba a ir a Cuba a Estados Unidos, y prometió, pues también dijo que México necesitaba mucho más tiempo con escala técnica y prometió pues un viaje de una semana y de hecho, bueno, luego cumplió la promesa. Recientemente me parece que ese fue quizás el momento más complicado. Bien, Valentina, pues muchas gracias de verdad a nombre de Joaquín, que sé que es un gran amigo tuyo, de Joaquín López Dóriga y un servidor, pero sobre todo gracias a nombre de la audiencia por haber compartido con nosotros estas reflexiones y opiniones sobre lo que se está viviendo. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a ti, buenas noches. Gracias, muy buenas noches allá a Valentina Larraqui. Buenas tardes aquí, que son las 2 de la tarde con 20 minutos. Pues así, la llegada del nuevo nuncio a nuestro país, Joseph Spiteri, como ya le digo, pues es entre otras cosas el embajador del Estado Vaticano en nuestro país. Cola Loca presentó